A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos ahora con Luis de Stefano. Él es científico en biología de planta. Vamos a preguntar, ya lo conocemos bien, pero de todas maneras que nos diga así brevemente, Lucho, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Dónde estudiaste tu colegio, tu secundaria? Mi secundaria en el Mariano Melgar, era unidad escolar. Estatal. Así es. ¿Y la universidad? San Marcos, en biología. Estatal también, pero luego fuiste a qué universidad en el extranjero. A una universidad estatal también, a hacer doctorado. O sea, que este es puro estatal nomás. Así es. Dicen que las privadas son mejores, ¿eh? Bueno, ahora bien, algunas. Dime una cosa, ¿en qué momento empezaste a interesarte en las plantas? Durante mi doctorado, yo me formé en San Marcos, pero fue durante el doctorado que comencé a interesarme en plantas, porque cuando estaba yo estudiando, justo llegó al departamento donde yo estaba un investigador que la novedad que traía era que conocía toda la tecnología recién nueva para transformar plantas. ¿Qué es eso de transformar plantas? Hacer transferencia de genes en plantas usando agrobacterium, ¿no? Lo que se conoce ahora como plantas genéticamente modificadas o transgénicas. Entonces, mi tesis de doctorado fue en la desarrollo de plantas de tabaco. Tabaco no porque fuese algo importante trabajar, sino que era como un modelo, ¿no? Como un ratón o una mosca o una bacteria. En aquella época, tabaco era la planta más fácil de trabajar. Ahora la planta más fácil es Arabidopsis, ¿no? Y desarrollé plantas de tabaco con mayor resistencia a enfermedades bacterianas. Muy bien, y luego, ¿cómo se te ocurrió regresar a nuestro país que no es muy cariñoso con los científicos? Bueno, siempre quise regresar, pero en aquella época pues el Perú estaba pasando por un momento muy delicado, donde la ciencia era lo último en las prioridades. Estábamos enfrentando la inflación y la quinta rueda del coche es que en la República. En aquella época era aún peor que eso, ¿no? La casa se estaba incendiando y no había tiempo para pensar en cómo decorar la sala, ¿no? Entre comillas. Entonces yo aproveché para hacer un postdoctorado en en Bélgica, en el laboratorio del profesor Mark Van Montague, y trabajé en Papa. Y después ahí me quedé hasta el 93 y de ahí me mudé a Cali, Colombia, para trabajar en el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Y posteriormente, bueno, ya después fui a trabajar a una empresa, posteriormente a un centro de investigación de papel, etcétera, etcétera. Trabajé para el INIA de Estados Unidos y fue en el año 2006 que gané una beca de retorno de la Universidad Cayetano, que me permitió regresar al Perú con una beca que me pagaba un sueldo interesante por 2 años, con un mínimo de obligaciones de enseñanza, que me permitió poco a poco, mediante la obtención de proyectos y grants, ir equipando mi laboratorio. Pero luego el sueldo desapareció prácticamente. Bueno, sí, realmente el sueldo y el tipo de nombramiento, ¿no? Cuando ya llegó la época de hacer mi nombramiento, la universidad fue muy generosa conmigo porque me nombraron a 20 horas. Entonces, cuando yo pregunté por qué, me dijeron, es por ayudarte, así tienes 20 horas para trabajar en otra cosa que te dé más sueldo. Caramba. Claro. Entonces, así fue cuando comencé a trabajar en consultorías, etcétera, etcétera, y después fui director científico de Camposol y de Marina Azul, compañías líderes en la actividad acuícola y agroexportadora, y estuve trabajando como director científico de su centro de investigación Biotech. ¿Y luego has estado en el INIA? Así es, estuve en el INIA 2 años. ¿De director de investigación? Director del
de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico Agrario, ¿no? O sea que un científico pues tiene, si se porta bien, una amplia No, es variedad de que posibilidades. con los años vas dejando el laboratorio y comienzas a entrar en gestión, en dirección científica, donde realmente ya tu función es conseguir dinero para que los más jóvenes sean los que trabajen, ¿no? Es la evolución natural. Pero la función de ponerse al día y mantenerse al día, eso sí no se pierde, ¿no? Perfecto. Para mí, mantenerme al día mantiene un 20-25% de mi tiempo a la semana. Ahora toquemos el tema de las plantas del Perú. Uh-huh. Normalmente en los países avanzados pues caracterizan genéticamente prácticamente todo lo que está moviéndose, incluyendo las plantas. Hay el secuenciamiento de prácticamente todo. Así es. En nuestro país, nuestras plantas, en especial las que están en las alturas donde creo que son las menos atendidas, ¿cómo estamos? Bueno, a nivel de biología moderna, biología molecular, estamos en cero, ¿no? Estados Unidos tiene un programa muy agresivo con una planta que se llama en inglés switching grass, no sé el nombre en castellano, pero es un pariente muy cercano del licho. Esta es una planta que se encuentra en la parte del medio oeste americano en miles y miles de hectáreas, que es una planta silvestre, pero ellos le han visto mucho futuro como fuente de biomasa. Y ahora pues están estudiándola en todas las formas. De todas las formas. La idea es disminuir un poco la cantidad de lignina, hacer mucho más digerible la pared celular, la celulosa, y estamos entrando ya a la generación de biomasa, generación de bioetanol, ya no por fermentación de azúcares, que es la primera generación, ¿no? Ahorita tenemos plantas de maíz, plantas de remolacha azucarera que se usan para fuente como de bioetanol, o también de biodiesel en el caso del piñón blanco o del girasol o de la soya. Pero ahora estamos entrando a la segunda generación. ¿Qué consiste la segunda generación? Que ya no solamente usas los azúcares, sino usas la planta completa, o sea, usas toda la celulosa de la planta. Entonces, digerir celulosa es un poco complicado y en eso se está trabajando, ¿no? Muy bien. En nuestro país, entonces, estamos prácticamente cero, pero ¿hay algún movimiento para crear algo, yo diría, un gran instituto de caracterización de la flora peruana? Bueno, lo más cercano a esto actualmente hay en el LINIA, hay una idea de tener un Centro Nacional de Germoplasma y que va a servir como un repositorio de todo de nuestra agrobiodiversidad. Se supone que va a ser un lugar, un edificio que va a tener todas las facilidades de cámaras de temperatura controlada a 8 grados, a 4 grados, con humedad relativa muy baja, etcétera, etcétera. Súper moderno. Súper moderno, en el cual vamos a guardar las semillas o por micropropagación vegetativa de plantas como la papa, el camote, etcétera, etcétera, para las futuras generaciones. Es como un banco, ¿no? Yeah. Y ahí vamos a tener todas las variedades que se siembran, de todas las variedades domesticadas, ¿ya? No de la variedad, digamos, de la selva, sino de lo que se siembre, de lo que ha sido domesticado, tanto para la industria como para la agricultura o para la medicina. Y el propósito no solamente es guardarlo, sino también caracterizarlo, estudiarlo, y que sirva como insumo para los mejoradores genéticos para producción de nuevas variedades. Muy bien, pero por supuesto, aquí viene un tema está bastante de moda en el hemisferio norte, que a la gente le gusta pues los orgánicos, y tú tienes una particular posición respecto a los orgánicos. Mira, no, quizás se me ha interpretado mal. Lo orgánico, en realidad, busca, yo creo que es algo que todo el mundo lo desea, tener un mínimo uso de productos químicos. Donde ellos fallan
es que a priori están en contra del uso de productos químicos sintéticos. Prefieren usar productos químicos naturales. Entonces ahí es el problema que yo tengo, porque no se puede, o sea, una sustancia química no va a ser menos o más venenosa solamente porque es natural o es sintética. No tiene nada que ver. Tú puedes tener los mejores venenos, entre comillas, venenos naturales, ¿no? Los venenos más fuertes, los venenos más poderosos que te pueden matar en segundos son naturales. Sí, pues eso. ¿No? Los sintéticos, los químicos sintéticos arañas no han producido hasta ahora venenos tan fuertes o tan violentos, tan agresivos como los venenos naturales. Bueno, pero yo te decía esta pregunta porque cuando vamos a la puna del Perú, 4.000, 5.000 metros, ahí no hay, pues, no tienen plata para lo sintético, todo es natural. Y entonces quisiéramos nosotros ayudar, apoyar de alguna manera a las comunidades altoandinas para que, aplicando la biología, y no necesariamente ellos tengan que comprar cosas porque no tienen dinero, ¿cómo podríamos ayudarles para mejorar sus productos? Sobre este tema vamos a trabajar en el siguiente bloque. ¿Qué te parece? Ok, por supuesto. Gracias, Luis. Regresamos. Gracias, amigos, por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con el antropólogo y arqueólogo Jaime Deza, que está interesado en apoyar a las comunidades altoandinas en productos que ellos tienen, tanto vicuñas como productos de pasto, etcétera. Estamos con el doctor Luis de Stefano, biólogo molecular de plantas, doctor, y estamos con el biólogo nuclear Johnny Vargas del IPEN, experto en irradiación para el mejoramiento de plantas. El tema que nos ocupa es justamente el tema de las comunidades andinas. Pero antes debo recordar que este programa está siendo producido por el semillero científico CEPRESID, que prepara niños para que sean científicos o ingenieros todos los sábados 9 a 11 y de 11 a 1 en el Colegio de Ingenieros, Avenida Arequipa 4947. Además, también este centro promueve la investigación y dicta cursos sobre redacción de tesis y artículos. El próximo curso será el sábado 8 de abril de 3 a 7 en la Universidad Ricardo Palma. La información está en cienciaperú.org. Y también este semillero y muchas otras instituciones de ciencia y tecnología organizan el Encuentro Científico Internacional, que va del 30 de julio al 1 de agosto, totalmente gratuito. Y además también el Encuentro Científico Internacional en París el 21 de julio. La información está en www.encuentrocientificointernacional.org. Y recordemos, amigos, estamos en Radio Unión 103.3. Bien, Jaime, cuéntanos un poco. Tú tienes mucha relación con una comunidad andina en Tulpacancha. Cuéntanos, ¿cuál es su situación y qué problemas podrían ser resueltos o, digan, de alguna manera recibir el apoyo de los científicos? Gracias, pero preferiría dedicar mi tiempo a una pregunta más que explicar yo, ¿sí? Muy bien. En síntesis, he venido a preguntar muy bien a Lucho y Johnny qué hacer frente a una situación muy, muy concreta. Nosotros tenemos un centro de 1.000 hectáreas arriba en Huancablica como centro modelo para el repoblamiento de una serie de especies, entre ellas la vicuña, y nos encontramos con que hay un pasto de excelente calidad. Una de esas variedades, el chignio, tiene, según los análisis que se hicieron en los laboratorios de la Universidad Agraria, 5.7, casi 6% de proteína, lo que viene a ser la mitad de la alfalfa. Yo hablo como antropólogo, me disculparán los biólogos si es que mi terminología no es la más correcta, pero es la idea. Entonces lo que queremos es cómo hacer para estudiar, analizar, reproducir y mejorar esa variedad, porque pensamos que de lograrlo se puede beneficiar las comunidades andinas, porque como ya sabemos, arriba de los 4.000 metros solamente
el ichu y unas que otras plantitas por ahí son las que se desarrollan. No sé quién de los dos o los tres, pero la respuesta debe ser también de mucho interés para quienes nos están escuchando, porque no creo que seamos los únicos que estamos preocupados en ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como primer paso? Aunque la pregunta sea muy simple, para nosotros es muy, muy trascendente. Bien. Lucho. A ver, yo no soy especialista en forrajeras, pero he trabajado con gente que ha hecho eso. Y en las forrajeras es muy importante que la planta tenga algunas características, ¿no? Una de ellas es que sea fácilmente digerible por el animal. O sea, que tenga poca lignina, por ejemplo, ¿no? O una cantidad menor, para que pueda aprovechar fácilmente la alimentación. Luego, que sea resistente, digamos, al maltrato, entre comillas, del animal, ¿no? Que tenga rápido crecimiento o rebrotamiento, dependiendo, ¿no? Si es una gramínea o si es una leguminosa, dependiendo también si el animal va a ser pasteado libremente alimentado libremente o de manera estabularia, ¿no? Dependiendo cómo es el manejo. Pero hablando en general en plantas, en estos momentos está ocurriendo una revolución tremenda. Yo creo que es después de los transgénicos, que se convirtió en la segunda revolución verde, esta revolución, estamos en la tercera revolución verde que ya está naciendo. Y esta está bien caracterizada por lo siguiente: ahora podemos cambiar a voluntad genes de manera precisa, como si fuese con un bisturí, ir hacia un gen y modificarlo, sin necesidad de transferir genes de una planta a otra, sino ir y producir una mutación que podría ocurrir de manera natural, por ejemplo un albino, ¿no? Pero que te va a tomar pues el azar o 10.000 años es hasta lo que llama la edición genética. La edición genética. Entonces esta técnica, inventada medio por los chinos o perfeccionada por los chinos. Sí, pero fue inventada por un grupo americano y dos mujeres, ¿eh? Un grupo americano y un grupo francés. Y ahorita hay una pequeña disputa por las patentes, pero es una técnica extremadamente sencilla que te permite editar el genoma a voluntad. Pero lo interesante, o sea, esa es la parte fácil. La parte más difícil es qué gen es el que tienes que identificar, claro. Entonces tú puedes tener un fenotipo, dice, bueno, yo tengo mi planta X y que tiene precocidad o qué sé yo, o tiene sensibilidad a un patógeno. Entonces tú tienes que buscar cuál es el gen que cuando lo modificas, de alguna manera, haces que la planta se convierta en resistente o que tenga otra característica. Entonces ahora la parte más difícil es estudiar los fenómenos para poder entender cuál es el gen que tienes que modificar. Ese es uno. El otro aspecto es que el concepto de planta ahora ya no es solamente del genoma de la planta. Ahora se dice que la planta es un hologenoma, al igual que el ser humano. ¿Y qué cosa significa un hologenoma? Es la suma del genoma de la planta más el genoma de todas las bacterias que viven muy cercana a la raíz principal, de manera endofita dentro de las raíces y de las hojas, o encima de manera epífita. Entonces, en varias partes de la planta. La suma de los genomas de todos esos microorganismos, tanto bacterias como hongos, más el genoma de la planta, a eso se le llama hologenoma. En el ser humano, ahora dice que el ser humano tiene un segundo genoma, ¿no? Tenemos bacterias que están... Claro, tenemos más de 10.000 bacterias que ocupan... Que nos ayudan, y en esas bacterias inclusive están las bacterias patógenas. Además. O sea, no es que no estén allí.
La pregunta es por qué no se activan, entre comillas. ¿Por qué? Porque están rodeadas de algunas beneficiosas. Entonces, los conceptos de patogenicidad están cambiando. Dice, cuando las beneficiosas bajan, entonces las malas comienzan a subir, etcétera, etcétera. Y no quiero andar en eso porque no es mi campo. Pero en el campo de las plantas también se está viendo que cuando una planta tiene un endofito particular, la planta se va a comportar de una manera X, pero si tiene otro endofito, o sea, otro hongo que vive dentro de las células de la raíz o de la hoja, la planta va a tener otra función, otro comportamiento, que puede ser negativo o puede ser positivo para la planta, o puede ser positivo para el patógeno que va a atacar a la planta. Entonces, hay la necesidad de estudiar todo ese segundo genoma de las plantas, porque ahora el mejorador de plantas solamente va a tener que preocuparse no solamente del genoma de la planta, sino de lo que sino de dónde va a estar, dónde va a ser sembrado, cuáles son las bacterias que existen en ese ambiente, cómo van a afectar esas bacterias a la planta, etcétera, por etcétera. Eso es que algunas plantas que aquí crecen las llevan a China y no, y no pasa nada. Puede ser. Ahí también hay factores de cantidad de luz que reciben, duración del día, ¿no? Si estamos en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, cantidad de luz. Claro, tú sabes, por ejemplo, en la parte del hemisferio norte, en los sectores templados, tienes días muy largos en el verano. En el Perú tenemos días de 12 horas. Ya un poco el tiempo, Lucho. En otras palabras, lo que plantea Jaime significa pues un estudio muy profundo de estas plantas para identificar qué genes son los que deberían cambiarse y además lo que le rodea, los hongos, etcétera, etcétera. Por supuesto, es un estudio completo, es lo que yo llamaría un programa, pero vale la pero pena, es multidisciplinario. Mira, habría que estudiar, por ejemplo, toda la comunidad microbiana que vive en las raíces. Habría que estudiar cuáles son sus enfermedades, porque cuando tú comienzas ya a manejar un cultivo, comienzan a aparecer enfermedades, que cuando está la planta sembrada de manera natural, o sea, no de manera de monocultivo, las plantas están como desperdigadas, entonces no hay enfermedad, no hay presión de enfermedades, pero cuando ya tienes miles o cientos de hectáreas de un solo cultivo, comienzan a aparecer enfermedades, bacterias, hongos, gorgojos, etcétera, etcétera, y tienes que aprender a manejarlas, porque si no se acaba tu cosecha. Ok, ahora, en la parte de irradiación ya es más caótica. Si tú irradias, se ve qué pasa, las pones allí en los sembrados, las semillas irradiadas y ves qué es lo mejor y lo recuperas. ¿Cómo es eso? Sí, bien, Johnny Vargas. Con esto del cambio climático, las papas que se producen a 3.500 tienes minuto y medio. Bien, y conforme ahora las papas tienen que sembrarse a 4.000 metros para que ganen tamaño, entonces es un problema. Pero les recomiendo contactarse con el doctor Rolando Porta de la Universidad de Huancavelica. Él es un fitomejorador. Trabaja con mutación inducida por rotación, está trabajando con arvejas y aguaymanto mediante la mutación inducida por rotación obtener nuevas variedades. Entonces, la idea es irradiar las semillas a diferentes dosis y hacer en parcelas, trabajarlas y seleccionar fenotípicamente las mejores características de precocidad, tamaño, producción, calidad nutritiva. Y volver a sembrar y en la segunda generación ver otras características que pueden aparecer. Por eso les recomiendo, allí en Huancavelica, el doctor Rolando Porta puede conducir ese trabajo con éxito. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en conclusión, amigos, con Lucho hay que hacer un gran laboratorio que nos costará algunos milloncitos. No tanto. Y con Johnny se irradia al azar, se siembra y ve qué sale mejor, y ahí está incluido todos los fenómenos que nos explica Lucho. Pero en fin, ahí es cuestión de suerte también, porque la irradiación es totalmente al azar. Amigos, ha sido muy interesante. ¿Te pareció interesante, Jaime? Interesantísimo. ¿Cuál es el término oleogenoma? Hologenoma. Holo, de todo. Entonces pensaba, y cuando... Ahora pienso, ya terminó, ¿no? Terminó, sí, ya terminó. La próxima tendremos más preguntas, amigos. Recordemos,
www.cienciaperú.org, www.encuentro científico internacional. Y estas entrevistas, amigos, todas las que han sido hechas anteriormente, están en cienciaperú.tv. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.